Libro de Efesios, capítulo 2. Vamos allí, hermanos, y vamos a continuar estudiando este maravilloso libro sobre la obra salvadora de Dios, el desarrollo de una vida cristiana, de la vida de Cristo en nosotros. Y Efesios capítulo 2, la vez pasada, hace 15 días, estuvimos hablando sobre la obra vivificante de la iglesia, o sea, la obra de Dios Padre dándole vida a la iglesia. Y estuvimos hablando, voy a hacer un resumen de los versículos 1, 2 y 3, que fue lo que vimos la vez pasada. Allí dijimos básicamente, vamos a Efesios 2, ustedes pueden estar allí, que Dios le dio vida a la iglesia. Dios le dio vida, nos dio vida a nosotros cuando éramos un material muerto. Recuerden que todos nosotros estábamos muertos, dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Toda persona que no ha conocido a Cristo está muerta. ¿Ustedes han escuchado la película de los muertos vivientes? ¿No la han visto? Es terrorífica porque muestran a puras cabezas y brazos y sangrientos. Pues esa película es una mentira, pero usted sale allá afuera y ve la película real. Todas esas personas bien vestidas en MW, ¿cierto? Puro carro de última gama, están muertos. Si usted alguna vez quiere ver un carro conducido por un muerto, salga allá afuera. Casi todos esos carros están conducidos por personas muertas, separadas de Dios, en delitos y pecados. Pero dice el versículo 2, nosotros también vivimos allí igual a ellos. Versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Porque todos nosotros nacimos muertos, crecimos muertos hasta que Cristo vino a nosotros. Por eso nosotros tenemos que tener misericordia de los que están afuera y compartirles a Cristo. Los que están afuera necesitan a Cristo. Todo este pueblo venezolano que está aquí en esta ciudad y en Colombia pidiendo comida, más que comida necesitan a Jesús. Usted le da un plato de comida, le satisfacen la necesidad momentánea, pero si le comparten a Cristo pueden darle la vida eterna. Y dice el texto, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y cuando uno vive según el mundo, dice que vive conforme al príncipe, la potestad del aire. Él se llama Satanás, que es el espíritu que ahora opera en ¿quién? En los hijos de desobediencia. Porque toda persona sin Cristo es contado como un hijo de desobediencia, un hijo de ira. Dice el versículo 3, la parte final. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ustedes saben y deben saber que Dios está airado todos los días contra toda persona que no ha conocido a Jesucristo como Salvador. La Biblia es clara en eso. Dios está airado porque la persona sin Cristo es un hijo de ira, o sea, merecedor de la ira de Dios. Y Dios está airado. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de los que están aquí, al menos en América, norte, central y sur, la mayoría, por no decir todos, saben que Jesús es real. No lo siguen, no lo tienen, no creen en Él porque no quieren, porque están muertos espiritualmente. Y por estar muertos espiritualmente son enemigos de Dios en su propio comportamiento. Y Dios, dice la Biblia, que está airado con ellos y los ve como hijos de ira. Y dice que así éramos nosotros antes también, hijos de ira. Yo quiero, hermanos, que ustedes mediten en esto. Porque muchos de nosotros vamos y venimos al culto y no cambiamos porque no hemos considerado de dónde Dios nos sacó y la posición que tenemos ahora en Cristo Jesús. ¿Por qué debe ser usted fiel y yo debo ser fiel a Dios? ¿Por qué yo debo cumplirle a Él y ser mejor en el cumplimiento con Él que con cualquiera? Porque yo estaba muerto e iba para el infierno. Él vino a darme vida y llevarme al cielo. Y eso a Él le costó su propia vida. ¿Cuánto dejó Cristo por todos nosotros? Todo. ¿Qué tuvo Jesús en la tierra? Es interesante que todo lo que Jesús casi que tuvo fue prestado. Predicó en barcos prestados, ¿cierto? Nació en un establo prestado. Anduvo en un pollino prestado. Hizo una cena en un lugar prestado. Siendo el Dios todopoderoso, vino sin nada y con nada. Y no porque no tuviera, sino porque todo nos lo dio a nosotros.
Y lo triste es que nosotros no hemos entendido el precio tan alto que le tocó pagar al Dios Todopoderoso para salvarnos. Y nosotros no somos capaces de dejar nada por Él cuando Él lo dejó todo por nosotros. Y no somos capaces de soportar nada cuando Él le tocó soportarnos a todos nosotros. Te hago una pregunta. ¿Usted es una persona difícil de soportar? Y Él le tocó soportarnos y le toca soportarnos, pero por amor a todos nosotros. Decidió soportarnos a todos. Por eso el texto dice en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, sin excepción, porque ninguno nació cristiano, ninguno. Todos nacimos siendo impíos, mentirosos, engañadores, manipuladores, alejados de Dios. Ustedes ven que los niños, a pesar de que son sensibles a Dios, tampoco quieren a Dios. ¿O no es así? Si uno no les enseña, no, ellos no quieren a Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, cuando estábamos sin Cristo, en los deseos de nuestra carne, o sea, dándole gusto a esta carne y haciendo la voluntad de nuestra carne y haciendo la voluntad de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, o sea, igual que todos. Esta es la condición del hombre sin Cristo, lo que vimos la vez pasada. Es una condición inicial, una condición de material muerto y una condición de material en esclavitud. Todos los seres humanos sin Cristo están separados de Dios y están esclavos al pecado, al mundo y al diablo. Y cualquier persona que ha conocido a Cristo y no vive según Cristo, vuelve a esa actitud de esclavo a la carne, al mundo y a Satanás, cosa que Dios no quiere de usted y de mí. Hoy quiero que miremos un poquito. Vamos allí, hijo. Avance hacia el cuadro. Avance. Aquí. No se ve nada, ¿cierto? Allí. ¿Cómo está? ¿Se ve bien ahí? Sí. ¿Aquí se ve mejor? Bueno, toca arreglar ese video. Quiero que miremos un poquito cómo vive el hombre en un continuo rechazo de la voluntad de Dios, antes de ir al versículo 4. En un lado está la vida mundana del hombre, o el hombre que vive según el mundo. Y en otra parte están los versículos que nos invitan a vivir una vida según Dios. Y hoy quiero que hagamos un pequeño paralelo. Y yo quiero que usted reflexione, vamos a reflexionar. Baje un poquito por favor. El hombre vive en un continuo rechazo de la voluntad de Dios. Y usted y yo a veces no somos la excepción. Vivimos en las mismas circunstancias. Porque no hemos entendido el valor y el precio que Dios pagó por nosotros. Yo le hago una pregunta a las mamás que están aquí. Queridas hermanas, ¿cuántas de ustedes creen que sus hijos valoran el precio que usted pagó para darlos a luz? No. Alcen la mano la que ha visto que su hijo valora que usted lo dio a luz. Son obedientes, son juiciosos, dicen sí mamá, no, si no hubiese sido por usted yo no vivía. ¿Cómo no lo voy a obedecer? No, lo que usted mande mamá, si tengo que morir por causa tuya, yo moriré como tú quisiste morir por darme la vida a mí. Alcen la mano a ver. Pues de esa misma manera la mayoría de nosotros vivimos con Dios. De la misma manera como viven los hijos. ¿Cómo viven los hijos con nosotros? Pidiéndonos y reclamándonos. Y nos dicen, ¿y quién le dijo que me trajera la vida? ¿Fue usted? Pues cumpla. ¿Usted vieron la noticia esta semana? Un niño que se suicidó en Bogotá, creo, y dejó una carta. Y mientras que veía la noticia del televisor, veía pedacito de la carta donde el muchacho decía: yo no pedí que me trajeran al mundo con discapacidad, yo no pedí al mundo que me trajeran con problemas, yo estoy cansado de esta vida. Y se suicidó. ¿Quién me pidió a mí que me trajera al mundo? Yo no estaba pidiendo eso y no quería la vida que me dieron. Y se suicidó. Pregunta: ¿es diferente a veces a las quejas que nosotros tenemos y las oraciones que nosotros hacemos ante Dios? ¿Cuántos de ustedes han dicho y cuántos decimos: Señor, pero esta no es la vida que yo me merezco? Trabajo, hago esto y mire, Señor, cómo vivo, no tengo lo que quiero, todos los demás tienen más y yo no tengo lo mismo. Y aún condicionamos a Dios: Señor, si tú me das esto, me das aquello, yo te sirvo mejor, Señor, y si no, no. Te sigo si tú haces esto o aquello, porque no hemos valorado de dónde Dios nos sacó. Por eso este texto está escrito ahí, para que nosotros sepamos de dónde Dios nos sacó, cosa que usted y yo no merecemos. Porque el tema central de Efesios 2, 1 al 8 es salvos por gracia. ¿Qué significa?
que no hicimos nada, ni lo merecíamos. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. Hay muertos. Y uno da gracias porque están muertos. Y hay personas que uno da gracias porque se murieron, ¿o no es así? Y la Biblia dice eso. Sí, dice la Biblia que cuando el malo muere, ¿qué hace el pueblo? Da gracias, se regocija. Y pregunta, ¿hacen los malos, las manos los malos aquí? Bien, entonces deberíamos estar muertos para que el resto del mundo se alegrara. Oiga, si murieran los evangélicos, ¿cuánto del mundo se alegraría? ¡Wow! Se fueron los locos esos, por fin. Los aleluya. Si usted lee en Apocalipsis, dice la Biblia que cuando mueran los dos testigos, todo el mundo se va a alegrar. Pues déjame decirte, hermano, que usted y yo deberíamos estar muertos. Porque lamentablemente como seres humanos lo único que le damos a Dios es guerra, humanamente. Como los hijos le dan guerra a los padres, o nuestros hijos nos dan guerra a nuestros padres, a nosotros como padres. Nosotros le damos guerra a Dios. Pero es interesante, ahora vamos a mirar aquí. La vida mundana del hombre es así. Vive siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es vivir según la corriente de este mundo? Es vivir como todo mundo vive, actuar como todo mundo actúa y buscar lo que todo mundo busca. Eso es vivir según este sistema. Nos vestimos como la sociedad nos viste. Queremos vivir y tener lo que la sociedad tiene. Queremos hacer lo que todo mundo hace. Y eso es vivir según la corriente de este mundo. Pero ¿qué nos pide Dios? Vamos a Santiago capítulo 4. Porque el texto dice viviendo, andando, siguiendo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe y la potestad del aire. Y nos muestra un panorama de la esclavitud del ser humano. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que nos pide Dios? En Santiago capítulo 4:4 vemos esa respuesta contraria a esa vida según la corriente de este mundo, donde dice el versículo 4, 5 y 6 de Santiago: oh almas adúlteras. ¿Qué es un adúltero? Una persona que es infiel. Una persona adúltera es una persona que es infiel con una persona con la cual tiene un pacto. Adulterio es infidelidad. Y la Biblia está diciendo, oh almas infieles. ¿Y por qué no está diciendo infieles? Porque le está diciendo a la iglesia. Aquí no le está hablando a impíos. La carta de Santiago es escrita a creyentes. Creyentes que están en la dispersión, o sea que están dispersos por causa de la persecución. Y que por causa de la persecución están negando al Señor para librar sus propias vidas. Y lo triste es ver entre nosotros, después de entender de dónde Dios nos sacó, ver entre nosotros gente que solamente está buscando su propia comodidad, su propio beneficio, vivir como ellos quieren, mas no como el Señor realmente quiere. ¿Cuántos de los discípulos tuvieron la comodidad que nosotros tenemos? Entonces la pregunta es, ¿cuántos de nosotros somos discípulos del Señor? Requisito primario para ser discípulo del Señor, ¿cuál es? ¿Cuál es? Dejarlo todo por amor a Él. Y la idea de dejarlo todo por amor a Él no es que nosotros vamos a hacer malo a amistades, es que nada va a impedirme que yo lo siga a Él, nada. Porque todo lo que tengo lo dejo en un segundo lugar. Ni el trabajo, ni la esposa, ni los hijos, ni la mamá, ni el papá, ni el niño, ni el perro. Nada me va a impedir que yo lo siga a Él. Ni nada va a impedir que yo haga la voluntad de Él, lo que Él me pide a mí. Ustedes van a encontrar en la Biblia muchos hombres que dicen, Señor, yo te voy a seguir, pero primero voy a enterrar a los viejitos. El Señor dice, no sirves. Señor, yo quiero seguirte, pero por favor déjeme, pero me despido de mi papá y mi mamá, son los cuchos. El Señor dice, no me sirves. No sirves para ser discípulo. Porque si Él no tiene la prioridad, entonces no somos discípulos de Él. Por eso el Señor dice en este versículo, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? El mundo quiere ser su amigo. Y si usted acepta la amistad del mundo, se hace enemigo de Dios. Vamos a hablar en términos coloquiales, en términos nuestros. Digamos que el Señor nos metió en Facebook. Y le mandan cada rato esas invitaciones de amistad. Eso sí llegan, ¿no? Cualquier persona que uno acepta como amigo le llegan 50 invitaciones al lado.
Pues el mundo te está haciendo todos los días invitaciones a usted y a mí para ser amigo del mundo. Y cada vez que usted le da clic, usted se convierte en enemigo de Dios. Y yo le hago una pregunta. ¿Cuántas cosas has aceptado del mundo en contra de Dios? Porque el texto es muy claro. Oh almas adúlteras, almas infieles, ¿no sabéis que la amistad del mundo, o sea, cuando yo acepto la amistad del mundo, en ese momento me meto en líos con Dios? Porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios, porque el mundo es enemigo de Dios. Y cuando se habla del mundo, se habla del sistema en que vivimos. Ninguno de los sistemas del mundo son bíblicos, ninguno. Ni el sistema laboral. O sea, si usted acepta el sistema laboral que el mundo tiene, usted se convierte en enemigo de Dios. ¿Cuántos han perdido su hogar por el sistema laboral? El sistema académico es del mundo. Mire, tenemos cantidad hoy día de creyentes que ya están dejando de enviar a sus hijos al colegio y están aceptando el homeschool en casa. Solo que el homeschool en casa requiere de que la esposa esté 24 horas en casa dictándole clase a sus hijos. Y eso muchas mujeres no lo quieren. Entonces prefieren la amistad con el mundo y la enseñanza del mundo para sus hijos, o la preferimos antes que el homeschool, que es el principio bíblico. ¿Quién debe enseñar a los hijos? Los padres, no el mundo. Cuando uno hace un análisis de lo que ellos aprenden en el colegio, no les sirve para gran cosa. Por eso dice almas adultas, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, cualquiera que acepte la amistad con el mundo, se constituye enemigo de Dios. Y la pregunta es, ¿en cuántas cosas nosotros le hemos dado clic a las cosas del mundo? Yo le hago una sencilla ejemplo. Usted y yo nos vamos para el trabajo. Prendemos el carrito, la moto, nos subimos al bus y nos vamos para el trabajo. Y en la mitad del recorrido nos damos cuenta que dejamos el celular. Pregunta, ¿cuántos se han devuelto? Le dan la vuelta a la moto del carro para volver por el celular. ¿O cuántos llaman a la esposa o los hijos? Tráigame el celular que se me quedó. Pero si vienen para la iglesia y ven que la Biblia se les quedó, ¿cuántos se regresan? Y no es que estén en contra de los celulares, es que estamos en contra. Dios nos pone en contra del sistema. En contra del sistema. El Señor usó todo lo que tuvo a la mano, pero solo amó a Dios Padre. Y solo peleó, digamos así, por los principios del reino de los cielos. Es importante entender este principio. Versículo 5 dice: ¿o acaso ustedes tienen una manera equivocada de pensar? ¿Ustedes piensan que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Qué significa? Que el Espíritu de Dios que está en nosotros nos va a molestar si nosotros aceptamos amistad con el mundo. Y cuando nosotros estamos haciendo cosas mal, el Espíritu nos compune, el Espíritu nos redarguye por dentro. Pero ¿sabe qué? Nosotros hemos aprendido a sensibilizar la voz del Espíritu y decir: ay, pero deja de molestar, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. No es tan malo. Yo le he dicho a muchos hermanos, lleguen temprano a la iglesia el domingo. Ay, pastor, es el único día que tenemos para dormir más tardecito. Le dije: bueno, está bien, es tu responsabilidad con Dios, no conmigo. Yo solamente soy un vocero del Señor. Él es el Señor. ¿Y cuánto nos pide nosotros del Señor? ¿Cuánto nos pide este día y de todos los días? Todo. Si usted se levanta a las 5 para ir al trabajo, ¿a qué hora se debe levantar para buscar del Señor? Porque yo quiero que entendamos de dónde Dios nos ha sacado, para que entendamos la responsabilidad, el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios. El jueves, vamos al libro de Judas un momentito. El jueves estábamos hablando con los hermanos de la escuela bíblica, y voy a animar de una vez a echar otra cuña aquí. Los hermanos que están en la escuela bíblica y se están echando para atrás, hermanos, no abandonen el estudio de la Biblia. Mira, hermanos, si usted deja de ser discípulo, deja de ser maestro. Y yo quiero que usted entienda, hermanos, todos los que quieren servir al Señor, si usted no está bajo discipulado, no va a poder enseñar en la iglesia. El Señor, ¿a quién le entregó responsabilidad para discipular? ¿A todos los que oían las predicaciones? ¿A todos los discípulos que estaban con Él? ¿O solo a aquellos que fueron sus discípulos verdaderos? ¿A quién les entregó responsabilidad? Solo a los que eran discípulos de Él.
a eso se le entrega. Porque para entregar responsabilidad hay que mirar la fidelidad. Pero en el libro de Judas estábamos mirando algo tan maravilloso que está en el versículo 3 y 4, mirando respecto a nosotros. Dice el versículo 3 y 4, amados, le está escribiendo Judas a los hermanos dispersos también. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque la fe que tenemos no es nuestra, Dios nos la dio para cuidarla. Las convicciones que tenemos, Dios nos las dio y somos responsables de cuidarlas y vivir en ellas. Versículo 4, porque algunos hombres, escuche, algunos hombres han entrado encubiertamente en la iglesia, ¿no? O sea, haciéndose pasar por hermanos. Los que desde antes, o sea, desde antes de la fundación del mundo han sido, ¿qué? Destinados para esta condenación. Mire, saber, hermanos, que hay gente que fue escogida desde antes de la fundación del mundo para ser falsos maestros, falsos hermanos, y saber que yo fui escogido para ser un hijo de Dios, eso debe marcar diferencia. ¿Por qué usted va para el cielo? Porque Dios le plació antes de la fundación del mundo designar que usted fuera hijo de Él y que fuera al cielo. ¿Y por qué aquellos no pueden creer, siguen muertos y van, más bien van a ir en contra de las cosas de Dios? Porque Dios no los escogió para ser sus hijos. Mire lo que dice el versículo. Destinados para esta condenación, hombres impíos, hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y hombres que niegan a Dios el único soberano y niegan a nuestro Señor Jesucristo. Y están destinados para esa condenación, para negarlo, porque no pueden aceptarlo, porque Dios no les da la vida para hacerlo. Por eso es importante entender este principio, hermano, del privilegio de no vivir según la corriente del mundo, sino de vivir según la voluntad de Dios. Y vuelvo a Santiago para terminar ahí. Dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto Dios resiste a los soberbios. Por eso Dios dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, ese versículo ¿en qué contexto está? En el contexto de que el que se adapta al mundo, o el que se hace amigo del mundo, siendo hijo de Dios, la soberbia lo está controlando. Porque para poder decirle no al mundo, no vivir como el mundo, no pensar como el mundo, no andar como el mundo, le toca a uno bajar la cabeza para someterse a Dios y decirle, Señor, estoy dispuesto a renunciar a lo que sea por ti. Si tengo que dejar mi familia, la dejo. Si tengo que dejar el trabajo, lo dejo. Si tengo que dejar este país, lo dejo. Y si aún tengo que entregar mi vida por ti, lo voy a hacer. Pero no quiero ser esclavo del mundo, porque quiero ser el siervo tuyo. Por eso la vida mundana se vive siguiendo la corriente de este mundo, buscando las cosas de este mundo. La vida cristiana se vive buscando las cosas de arriba, y al que está sentado en el trono, el cual vive por los siglos de los siglos. Y es necesario, hermano, que usted medite en eso. En el texto que estábamos estudiando esta mañana en el devocional sobre el ciego, esas 3 palabras que leímos esta mañana me llamaron la atención, porque esta semana escuché un sermón que Dios tocó mi corazón también, donde me decía, Javier, no olvides a qué te llamé. Porque uno a veces olvida a qué lo llamó Dios. ¿A qué lo llamó Dios? Y a veces uno deja que el mundo lo embolate y se olvida del llamado de Dios. Estos días tuvimos una reunión entre pastores. Y quiero que oren, hermanos, estemos orando por uno de nuestros pastores de la Iglesia Bautista en Medellín. ¿Quiere casarse? Pero es tan distinta la situación para nosotros los pastores que para muchos de ustedes. Los estándares para nosotros son mucho más altos. Y estábamos aconsejando a ese pastor en una situación que tiene. Y la mayoría de pastores dicen, bueno, pastor, gracias por comentar la situación, estaremos orando por ti. Y a mí me arde la sangre cuando hay cosas así. Yo le dije, pastores, qué pena no estar de acuerdo con ustedes. Pero respecto a ese caso, Dios es muy claro. Y pastor, usted tiene 2 opciones. Decidir hacer lo que quiere hacer y apartarse del ministerio, o dejar de hacer lo que quiere hacer y seguir en la obra del Señor. Decida. No tiene más opciones.
Porque para el creyente es sí y no. Y para nosotros es sí y amén. Lo que Dios dice. Y no más. Porque no puedo livianar las cosas para justificarme y sentirme bien para ser como los demás. No. Tengo que hacer la cosa como Dios lo manda. Por eso es importante entender este principio. Por ejemplo, Satanás le dijo a Jesús, ve a Jesús. Ya colocaron en una palabra en español. Recuerden el momento de la tentación. Le dice, ve a Jesús, usted vino a la tierra para ganarse los reinos. Gánaselo suavemente. No tiene que ir a la cruz. No tienes que sufrir para ganarse los reinos. Solo arrodíllese y adóreme y yo se los doy. Porque todo eso es mío y a mí me fue entregado y a quien quiero se lo doy. Humíllese, arrodíllese y le entrego todo. Jesús le dice a Satanás, apártate de mí, porque al único que voy a adorar es a Dios. ¿Y sabe qué significa adorar en ese texto? La voluntad del único que voy a hacer es la voluntad de mi Padre. Y Él decidió que fuera a la cruz y decidió que sufriera en la cruz para tener los reinos, y así lo voy a hacer. No va a ser de la manera fácil, va a ser de la manera establecida por Dios. Y es maravilloso, hermano, porque la corriente de este mundo hace que uno obtenga las cosas de la manera más fácil, pero no de la manera que Dios lo ha establecido. Lucho con los pastores, con algunos pastores, ya con todos estoy luchando. Lamentablemente. Yo no sé qué clase de pastor me estoy convirtiendo, pero bueno. La mayoría de pastores con los que hablo sobre el ministerio hasta la muerte dicen, no, pastor, hasta que nos jubilemos. Hasta que cumpla la edad. Y yo les he dicho, hermanos, pero según la Biblia, un pastor no tiene jubilación, un creyente no tiene jubilación en el ministerio. Su pastorado va hasta la muerte. No, pastor, estos días estamos hablando con el pastor, ayúdenme a orar, ya cumplí la edad, ya quiero dejar el ministerio, estoy orando para que otro pastor me reemplace y voy a ver qué hago. Eso es mundanalidad, eso es vivir según el sistema del mundo. Y hermano, ¿cuándo se jubila usted delante del Señor? ¿Cuándo debe dejar de evangelizar? ¿Cuándo debe dejar de asistir a la iglesia? ¿Cuándo debe dejar de leer? ¿Cuándo dejar de orar? ¿Cuándo? El día de la muerte debes morir en la raya haciendo todo eso. Y eso porque el Señor le da un descanso, porque se levantará para hacerlo por los siglos de los siglos. No podemos vivir según el sistema del mundo, debemos aprender a vivir según la voluntad de Dios. Por eso el versículo dice, Él da mayor gracia y solo los humildes aceptan esto, los soberbios no. Porque los soberbios dicen, hermano, a mí me funciona así. Yo fui enseñado así, a mí me gusta así, yo estoy acostumbrado así. Pues así es el diablo, hermano, él no puede cambiar. Pero nosotros sí, al molde de Jesús. Jesús vivió en el mundo, pero no según el mundo. Y Jesús nos dejó en el mundo y oró para que nosotros seamos guardados del mundo. Segundo, el problema no solamente siguiendo la corriente de este mundo, sino conforme a Satanás, que es el príncipe, el que gobierna. La palabra conforme es en el molde de él. ¿Cuántas cosas hay en el mundo que sean del molde de Jesús? Ni una cosa hay en el mundo que sea del molde de Jesús. Ni una, hermanos. El molde de Jesús lo tenemos en Jesús y escrito en la Escritura. Por eso desmoldearnos del mundo para vivir según Cristo no es tan fácil. Pero el que vive conforme al mundo vive conforme o según el molde de Satanás. Por eso la exhortación de Dios. Empecemos con Romanos 12:2, que ustedes conocen bastante este texto. Si una persona quiere vivir y ser un culto para Dios, porque es lo que dice el versículo 1. El versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto que Dios le agrada. El culto que Dios le agrada no es tanto las alabanzas que nosotros hacemos, sino la vida de nosotros delante de Él. Pero si queremos tener un culto agradable delante de Dios, entonces el versículo 2 dice, no se conformen, no se moldeen, no se dejen moldear a este siglo, o sea, a esta manera de vivir, sino transformados. ¿Y cómo nos transformamos? Dice, renovando el entendimiento.
¿Y quién renueva el entendimiento? Solo la palabra de Dios. Para que ustedes comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo les he dicho a muchos de ustedes, y se lo digo en general, algunos de ustedes no han recogido lo que están sembrando, pero lo van a recoger. Lo van a recoger. Vamos a recoger lo que estamos sembrando, porque yo también he hecho cosechas mal hechas y también las estoy recogiendo. Pero hay muchas cosas en las cuales muchos de ustedes o muchos de nosotros estamos acomodados y contentos y creemos que es la voluntad de Dios porque no está pasando nada, pero va a pasar, porque eso que estamos haciendo es conforme al mundo y no conforme a la voluntad de Dios. Y se va a cosechar tarde que temprano, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la Biblia. No se engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, lo va a cosechar. ¿Cómo? Dios tenga misericordia de nosotros. Job dice, cuando yo me pongo a pensar en eso, se me engrifan los pelitos. Porque si haciendo lo correcto y guardando la palabra de la manera que la he guardado, dice Job, si me pasó lo que me pasó, ¿qué otra cosa no podría hacer el Señor? Por eso, hermanos, qué bueno que nosotros tomemos decisiones serias. Al menos las intenciones de nuestro corazón sean las mejores, a pesar de que las obras no nos respalden mucho. Porque Dios mira la intención del corazón. El otro texto es Primera de Juan 2. Vamos allá a Primera de Juan 2. Un texto que hemos repasado muchas veces, pero vamos a volverlo a leer. En esa parte de no vivir conforme a Satanás. Y para no vivir conforme a Satanás, la Biblia nos reta a no dejarnos moldear por el mundo, sino dejarnos moldear por Cristo. Por eso Primera de Juan es muy claro en esta parte, del 4 al 6. Primera de Juan capítulo 2, 4 al 6. El que dice, porque nosotros a veces es puro decir, el que dice yo le conozco, entonces, ¿cómo lo evidencia? Guardando sus mandamientos. Pero el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Porque lo único que nos moldea a Cristo es la palabra. Él nos moldea con la palabra. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y la Biblia dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero para no amar al mundo y saber que no estoy amando el mundo, la Biblia debe moldearme, la Biblia debe guiarme. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él andó. ¿Y cómo anduvo él? En obediencia absoluta al Padre. El mundo es un sistema completamente dañado, deteriorado. Vemos allá afuera las parejas, los hogares viviendo de una manera completamente antibíblica y uno les pregunta ¿cómo están? Bien. ¿Y por qué? No estamos contentos. Tenemos nuestras libertades, tenemos nuestros espacios, felices, así estamos bien. ¿Y saben qué es lo triste? Que uno habla con creyentes que dicen lo mismo. Siguen la corriente de ese mundo, moldeados por Satanás, mas no por el Señor. Y déjeme decirle, hermano, usted siendo cristiano puede vivir conforme al diablo. Por eso la Biblia nos reta, no presenten vuestros cuerpos otra vez al pecado, como instrumentos de pecado, sino presentémonos como instrumentos de justicia. Y vamos a Deuteronomios un momentico, 13, 4. Deuteronomios 13, 4. Allá en el Antiguo Testamento, el quinto libro de la Biblia. El Señor les está diciendo al pueblo de Israel a través de Moisés, y Moisés está dando el último repaso antes de su muerte, y Él les dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A Él, solo a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Una de las cosas que a veces comparto con los pastores bautistas, que son mis hermanos, mis consiervos, y con las cuales realmente la pasamos bien, disfrutamos buenos tiempos, es el punto de que muchos de ellos defienden más la historicidad bautista o la denominación bautista, y ellos dicen que nosotros históricamente lo hemos sido así.
O es que históricamente los bautistas se han caracterizado por esto. Yo le he dicho, hermano, usted y yo no enseñamos denominaciones, enseñamos la Biblia. Y aquí no se trata si la denominación ha sido así o no ha sido así, es si Cristo fue así y si nos permite a nosotros ser así o no. Y aquí no se trata, hermano, de lo que usted quiere y lo que yo quiero. Aquí se trata de lo que Dios manda y lo que Cristo nos enseñó a hacer. Por eso el texto es tan enfático. Este texto es muy enfático. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, no en pos de nadie más. Solo a Él temeréis, a nadie más. Guardaréis los mandamientos de Él no más. La voz de Él solamente deben escuchar. A Él solamente deben servir. Y a Él solamente deben, a nadie más. Si somos ovejas de Él, solo a Él hay que obedecer. Solo a Él hay que seguir. Y solo en los caminos de Él debemos andar. Nuestros primeros padres se apartaron tras el pecado por oír una voz distinta a la voz de Dios. Escucharon la voz de Satanás. Y nosotros solamente tenemos dos voces: la del diablo, que viene a través del mundo de la carne, de nuestros pensamientos, o la del espíritu, que viene a través de su palabra. No tenemos más opciones. Por eso es necesario entender este principio, hermanos, para que entendamos en dónde estábamos y de dónde Dios nos sacó, y vivir una vida de gratitud. Vamos a la siguiente parte. No solamente siguiendo la corriente de este mundo, no solamente conforme a Satanás viven los seres humanos sin Cristo, sino viven como hijos de desobediencia. ¿Qué es un hijo de desobediencia? Uno que no hace exactamente lo que le mandan. Y lamentablemente todos los que estamos aquí tenemos que ser contados como hijos, porque la verdad nunca hemos hecho exactamente lo que nos mandan. Porque siempre estamos metiendo nuestros gustos, nuestros deseos y las circunstancias. Siempre, siempre, siempre. Y vamos a mirar este ejemplo de Samuel, que es básicamente Saúl. Saúl está allí como un hijo de desobediencia. Recuerde que Saúl fue elegido por Dios, no como voluntad de Dios, sino como voluntad del pueblo. Y no fue elegido con las cualidades de un siervo de Dios, sino con las cualidades que los hombres querían. Por eso los hombres no eligen hombres para que los gobiernen, eligen hombres que les gustan a ellos que los gobiernen, que es distinto. Por eso siempre terminamos llevando de bulto. Estos días estaba escuchando por noticias qué se debe hacer con un violador. Y cuando empezaron a debatir si se le daba cadena perpetua, la mayoría de los colombianos no aceptan la cadena perpetua para los violadores. Y yo me ponía a pensar, ¿qué tal si el Señor levantara un David para gobernar Colombia? ¿Cuántos violadores quedarían vivos? Ni uno. ¿Cuántos homosexuales debían morir? Todos. ¿Cuántos de los que están cometiendo adulterio en los hogares deben quedar vivos? Ninguno. Es la ley de Dios, completamente distinta a la ley de este mundo. Y si usted realmente ha conocido al Señor, hermano, déjame decirle que usted no puede vivir según el mundo, ni consentir al mundo, ni decir, ay, hermano, estamos en esos tiempos. A pesar de que estemos en esos tiempos, el siervo de Dios sigue viviendo en los principios bíblicos. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sus principios siguen siendo los mismos. Hay pastores que dicen, hermanos, hace 20 años enseñé esto, pero hoy ya no puedo enseñarlas. Ya estamos en otros tiempos. Entonces enseñan otra palabra que no es la palabra de Dios. Lo mismo que enseñó Jesús, enseñaron los discípulos. Lo mismo que enseñó Jesús y los discípulos, debemos enseñarlo nosotros. Y vamos a este texto del primer libro de Samuel. Porque a Samuel se le dio una orden. ¿Cuál fue la orden? Vamos a mirarla y vamos a mirar entonces también lo que él hizo. En el capítulo 15 es una orden contundente de parte de Dios. Y los que la leen sin entender el contexto van a decir, pero Dios, ¿por qué hace eso? Dios envía a Samuel a hablar con Saúl y a través de Saúl le da este mensaje. Versículo 2 del capítulo 15 del primero de Samuel. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek, lo que le hizo Amalek a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Y mire, hermano, esto es castigo. Toda persona que se oponga al pueblo de Dios cae bajo la ira y la sentencia de Dios, que es la muerte. Ve pues y hiere a Amalek. Al decir Amalek está hablando a toda la región, incluyendo al rey. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres,
mata a mujeres, mata a niños y aún los de pecho, mata a las vacas, las ovejas, los camellos y los asnos. O sea, no deje nada con vida. Cuando a veces me pongo a mirar la televisión de lo que Dios permite que la guerrilla y muchos otros hagan, miro este texto y digo, el Señor sigue haciendo justicia completa. Porque hay familias, hay pueblos que por su pecado no debe vivir ni una cucaracha. Ni una cucaracha debe vivir. Porque todo está contaminado de su propio pecado. Ahora, algunos no dicen, pero ¿cómo es posible que Dios mande esto? Pregunta, ¿cuántos de los seres humanos merecemos vivir? Ninguno. ¿Por qué estamos vivos hoy? Por gracia, misericordia del Señor. Así que no se sorprendan de una orden de esto. Ahora, ¿qué debía hacer Saúl con su ejército? Ir y cumplir. Pero él se fue. Y mire la respuesta en el versículo 22 y 23. Después de que ellos vuelven, voy a leer desde un poquito más antes. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, porque nosotros somos desobedientes y aún así abrimos la boca para bendecir al Señor. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues, si usted cumplió, ¿por qué las ovejas balan y por qué las vacas braman? Yo lo estoy oyendo. Yo estoy oyendo vacas bramar y ovejas balar. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído. O sea, no fui yo. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Sabe que nosotros somos iguales? Nosotros destruimos lo que no nos gusta, pero lo que nos gusta. No, eso déjelo ahí. No, eso no, ¿cómo le ocurre? Cuando Dios nos manda a despojarnos y a dejar todo lo que nos estorbe para servirle a Él. Entonces Samuel dijo: déjame declarar, todo el versículo 16, lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Aunque eras pequeño a tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, pero ¿cómo se le ocurre usted hablar así, hombre? Dice: antes bien he obedecido la voz de Jehová, como diciendo, agradezca al Señor lo que hice. Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, que era el primero que debía haber matado, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de las ovejas y las vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Entonces las palabras donde Dios dice: y Samuel le dijo: ¿se complace Jehová tanto en que usted cante, vaya a la iglesia, lea la Biblia, en que realmente le obedezca la palabra de Jehová? Para Jehová ciertamente obedecer lo que Él manda es mejor que cualquier sacrificio. Y el hecho de que usted preste atención a lo que Dios te manda es mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. ¿Cuál es el principio aquí? Que la obediencia, si no es completa, es desobediencia. Toda obediencia a medias es desobediencia y es contado como pecado de adivinación y como rebelión delante de Dios. Por eso, hermanos, no bastan las intenciones, es necesario la obediencia. No bastan las intenciones, es necesario la obediencia. El mundo vive según la corriente de este mundo. El mundo vive conforme a Satanás. El hombre vive como hijo de desobediencia, o sea, desobedeciendo a Dios en todo, haciendo las cosas a su manera. Y el hombre vive siendo rebelde, impersuadible. ¿Por qué? Porque lamentablemente son hijos de ira. Vamos a estos dos textos que tenemos allí. Al menos vamos a leer Salmo 7:11, vamos allí. Un texto que hemos leído muchas veces y es bueno volverlo a recordar. Salmo 7, versículo 11. El hecho de que Cristo haya muerto en la cruz no ha dejado de que Dios siga siendo el juez de este universo. Solo que le entregó el juicio a Cristo, para que Cristo haga el juicio. Pero el versículo 11, este principio sigue siendo real para el impío. Dice: Dios es juez justo. Por eso, hermano, nunca le hable a Dios, nunca le hablemos a Dios y le preguntemos: Señor, ¿por qué hace las cosas así?
Porque eso es tomar a Dios como injusto. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. Todos los días. Y se aira contra nosotros cuando vivimos impíamente. Solamente que no es para condenación, sino para disciplina, y nos disciplina. Y muchas disciplinas van a venir sobre nosotros si no cambiamos nuestros hábitos, nuestra manera de vivir y la manera en que estamos viviendo y viviendo según el mundo y para el mundo. Dios va a traer disciplina tarde que temprano, hermanos. Tarde que temprano. El principio bíblico dice, no he visto ninguno que se haya apartado de Dios y le haya ido bien. Sigue funcionando y va a seguir funcionando. Y usted puede ser un creyente de todos los cultos, de lectura de Biblia, separado de Dios. Porque vive haciendo las cosas como usted quiere, mas no como Dios quiere. Y cuando se trata de Dios quiere, nos toca humillarnos para no vivir nosotros, sino que Él sea el que viva en nosotros. Y Él sea quien haga su voluntad en nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 6. Vamos allá al Nuevo Testamento. En Efesios capítulo 5, versículo 6, cuando nos reta a andar como hijos de luz. Voy a leer del versículo 3. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros. Mira, hermano, hablar de lo que otros hacen, de la inmundicia en que otros participan, y aún hablar de querer tener, dice la Biblia, eso es pecado entre nosotros. El solo hecho de hacerlo es pecado. Dice que ni aún se debe nombrar entre nosotros como conviene a gente santa. Porque es que el creyente, cuando quiere tener algo más que Cristo, ya está entrando en la avaricia del mundo. Si usted y yo no nos complacemos con Cristo, automáticamente estamos en el sistema del mundo, deseando ser como el mundo. Ni palabras deshonestas, todo aquello que sea como buscando que el otro se avergüence, ni necedades, boberas que uno habla, ni truanerías, palabras injustas que no convienen, sino antes más bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ninguna persona que sea fornicaria o inmunda o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, ninguna persona que sea así puede decir que ha conocido a Cristo y por lo tanto no tiene entrada al reino de los cielos. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. O sea, como dándole aplausitos a uno. Tranquilo, hermano, eso a cualquiera le pasa. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, a los que se complacen en hacer lo que ellos quieren, o como ellos quieren, mas no como Dios manda. Uno de los serios problemas que tenemos en la iglesia es encontrar personas que quieran obedecer. De hecho, es el principio del discipulado. Los discípulos, en el primer llamado de Dios, lo dejaron todo y lo siguieron. Mostraron problemas, sí. Y una vez preguntaron, bueno, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? Pero no eran personas que iban quejándose por las cosas. Si usted quiere ser una persona realmente que vive conforme a la palabra de Dios, debe ser una persona que sea persuadible. O sea, que se le pueda amonestar, que se le pueda aconsejar, que se le pueda exhortar y no cambie ni se vuelva enemiga de quien lo exhorta, ni quien lo amonesta. Si usted se vuelve enemigo, usted es una persona rebelde, impersuadible y no está andando conforme al corazón de Dios o no es hijo de Dios. Y Colosenses 3:6, un poquito más adelante. Versículo 5 dice, haced pues morir, ¿qué? Todo lo terrenal en vosotros, todo, hermano, lo terrenal, y eso lo incluye todo en vosotros, ¿como qué? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, porque todo esto es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene. ¿Sobre quién? Sobre los hijos. O sea, la ira de Dios ya está sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que no han conocido a Cristo. Ellos son los hijos de desobediencia. Pero Dios quiere que nosotros no vivamos como ellos ni actuemos como ellos, porque tenemos que entender que Dios nos dio vida. ¿Qué es lo que vamos a trabajar el próximo domingo con la gracia de Dios? Es esa parte. Él nos dio vida. O sea, Él nos regeneró. Ya no podemos ni debemos ser como lo éramos antes, ni seguir la misma meta de antes, porque dice la Biblia, si alguno está en Cristo es nueva criatura. Y si usted no hay cambios en su vida pasada a la vida nueva, usted no ha conocido a Jesús. Así de sencillo, hermano, no ha conocido a Jesús. Que tenga luchas, no hay problema, pero si no hay cambios, no ha conocido a Jesús. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y la Biblia dice, el que es de Dios, el Espíritu, no le permite permanecer en el pecado. Y todo aquel que vive pecando no es de Dios.
Si hay que cernir la iglesia y solamente quedan 20, 10, no hay problema. Cuando el Señor les cernió a los discípulos, a Jesús, ¿cuánto le quedaron? Los 12 y al final los 11, cuando le pegó la cernida completa. Los que Dios le había dado. Los que Dios le había dado. Pues ya es una convocación para un partido de fútbol y va a conseguir los 12. De pronto pueda conseguir 20 o los 24 para hacer un cambio completo de equipo. Pueden llegarle 100, pero tiene que empezar a cernir. Y el principio de empezar a cernir en cualquier lugar es la fidelidad. El que no es fiel no sirve, así sea el mejor, no sirve. La capacidad suya no le sirve para servirle a Dios, la fidelidad sí le sirve. La capacidad lo hace a uno soberbio, la fidelidad lo hace a uno idóneo. Es distinto. Siguiente. Los que viven conforme a este mundo son instrumentos de Satanás. ¿Por qué decimos que somos instrumentos de Satanás? Vamos a Efesios otra vez. Efesios 2. La parte final del versículo 2 dice: conforme al príncipe de la potestad del aire. Escuche, el espíritu que ahora, en este momento, ¿qué hace? Opera, trabaja en los hijos de desobediencia. El que es hijo de Dios, el Espíritu Santo lo guarda, pero el que es hijo del enemigo, el diablo lo usa. Por eso mucha gente allá afuera, que eran buenos padres, buenos esposos, buenos amigos, terminaron matando, robando, haciendo cosas que ellos dicen nunca pensamos que la íbamos a hacer. ¿Saben por qué? Porque aunque ellos quieren hacer el bien, no pueden. Y aunque quisieran agradar a Dios, ellos están bajo la operación del diablo. Dice, en los cuales opera el príncipe de este mundo. Por eso en Primera de Juan, vamos a Primera de Juan. Una de las evidencias que tenemos nosotros para mostrar que nosotros no está operando el diablo es que nosotros aborrecemos el pecado y dejamos de pecar. La persona que se deleita en el pecado no es de Dios. Y este texto tiene que ser claro en su corazón, hermano, para que no sigamos jugando con el pecado y viviendo una vida tan cómoda y tolerando la vida de otros que viven tan cómodos. Ah, no, hermano, yo soy así. Más le vale que se arrepienta para dejar de ser así, porque nuestra vida debe ser conforme a la vida de Jesús en todo. Vamos allí. Primera de Juan 3, desde el 8 en adelante. El que practica el pecado, ¿quién es? Es interesante, el que practica. No dice el que peca porque todos pecamos. Es el que practica, o sea, el que vive deleitándose en lo mismo. Dice, ese es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio y se deleita de hecho en el pecado. Porque la obra del Satanás es el pecado. La obra del diablo es el pecado. Por eso dice la Biblia que Cristo vino para destruir la obra del diablo, el pecado. Es la obra de él. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo, o sea, el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios, escuche, dice, no practica el pecado. Nosotros sí pecamos, lamentablemente. Pero el verdadero creyente no practica. Es posible que un creyente robe, pero no se convierte en ladrón. Que usted, por algún impulso, cogió la carne, se la comió y se escondió. El caramelito, cualquier cosita. Eso es robo. Y eso es pecado, ¿o no es así? Pero si siguió robándose la carnecita, los caramelos, empezó a practicar el pecado. Debe mirar si realmente es hijo de Dios o no lo es. Porque el que realmente es hijo de Dios no practica. Se arrepiente y se aparta. Y alcanza misericordia. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, o sea, Cristo permanece, la simiente de Dios permanece en él, o sea, Cristo Jesús, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, porque robar es injusticia, todas esas cosas es injusticia. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Robar es injusticia. Y robar es no amar a la otra persona. Las dos se convierten en injusticia. Y las dos son evidencia de que una persona no es de Dios. Y eso, hermano, en todas las cosas que nosotros podamos tomar como ejemplo. Entonces, por eso, hermano, es necesario que entendamos este principio. El impío es instrumento de Satanás para pecar. El creyente se aparta del pecado para ser instrumento de Dios en la justicia. ¿Sabes? Romanos es muy claro. El que le sirve a la justicia es siervo de Dios. El que le sirve al pecado es hijo del enemigo. Por eso es necesario que entendamos.
Y la otra parte dice vive bajo la carne. Vamos a Efesios otra vez 2, porque todas estas frases han sido tomadas de Efesios 2, 1 al 3. En Efesios 2 dice, entre los cuales también nosotros vivimos, 2, 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos nuestro tiempo en los deseos de nuestra carne. Hermanos, darle gusto a la carne es pecado. Darle gusto a la carne es pecado. Y lo triste es que la mayoría de nosotros vivimos dándole gusto a la carne. En las mañanas tan hermosas que Dios nos ha dado estas mañanas para dormir, ¿el cuerpo se quiere levantar? No. Y menos un domingo. Menos un domingo. No le dé gusto a la carne porque vivirás para ella. Los impíos viven dándole gusto a la carne. Y para ellos darle gusto a la carne es lo mejor que pueda existir. Comer lo que la carne les pide, dormir, jugar, hacer lo que la carne les pide, para ellos lo mejor. Pero esa es la vida del mundo. Esa es la vida del mundo y de los que están en el mundo, no la vida del creyente. No la vida del creyente. Por ejemplo, salir uno a las 5 de la mañana a trabajar, regresar a las 6, 6 y media de la tarde a la casa a descansar. Pregunta, ¿el cuerpo quiere ir al culto? No, no quiere. ¿El cuerpo quiere reunirse con la esposa y los hijos a hacer un devocional? No quiere. ¿Pero el cuerpo quiere sentarse a ver televisión hasta las 2 de la noche? Sí. Y no tiene tiempo para ir al culto, no tiene tiempo para hablar con su esposa ni con sus hijos, pero llegan los amigos para ir a jugar un partido de fútbol. ¿El cuerpo se levanta? Claro que sí. Claro que va. La carne no puede servirle al Señor ni quiere. Hay que obligarla. Hay que obligarla. Por eso los que viven bajo el mundo viven sirviéndole a la carne y negándose a Dios. Y justifican el cansancio, justifican todo para no hacer la voluntad de Dios, pero no lo usan para justificar los gustos de la carne. No lo usan. ¿O no es así? Es maravilloso, hermanos, estos principios. Vivir bajo la voluntad de Dios y no bajo la carne. Y la Biblia dice que todos los que viven bajo la voluntad de la carne segarán corrupción y muerte. Pero los que viven según el Espíritu segarán vida eterna. Veamos ese texto de Gálatas un momentico. Porque Gálatas capítulo 5, 22 al 23, ya va a terminar, hermanos. Porque a esta hora la carne también tira bastante. Gálatas 5. Donde dice la Biblia, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos. Es orden de Dios, hermano. ¿Cuántos deseos de la carne podemos satisfacer? Ninguno. ¿Cuántos deseos de la carne podemos satisfacer? Ninguno. Yo le hago una pregunta. Dios nos da una esposa y un esposo para satisfacer nuestros deseos sexuales, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Pero debe uno conseguir una esposa y un esposo para satisfacer sus deseos sexuales? No. ¿Cuántos se casan por la pasión? Y no por amor. ¿Y dónde termina el matrimonio entonces? Después. Miren, hermanos, ningún deseo debe ser satisfecho por satisfacer la carne. Dios satisface los deseos de la carne de la manera correcta, sin satisfacer la carne, dándole la gloria a Dios. Por eso dice, digo pues andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu contra la carne, y estos dos luchan entre sí para que ustedes no hagan lo que deben hacer. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, o sea, no están bajo la carne. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, porque hay otras, acerca de las cuales os amonesto, como ya hemos dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si yo quiero vivir en el Espíritu y no en la carne, entonces el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo, ¿qué han crucificado? La carne. Y la mayoría de nosotros sacrificamos el Espíritu para darle gusto a la carne.
y no la carne, para darle gusto al Espíritu, porque no hemos entendido de dónde fuimos sacados y a dónde Dios nos quiere llevar. Por eso Efesios capítulo 2 nos muestra lo que éramos y de dónde Dios nos sacó. Y lo último que nos trabaja en esta parte es que el impío vive no solamente dándole gusto a la carne, sino a los pensamientos. Darle gusto a su carne y a sus pensamientos, las dos cosas son pecaminosas. Los deseos de la carne están contra de Dios. ¿Y cuántos pensamientos nosotros tenemos conforme a la voluntad de Dios? Dice la Biblia, ni uno. Mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos. Son completamente contrarios. Dígale al que está al lado, dígale al que está al lado estas palabras. Hermano, usted siempre está equivocado cuando piensas. Dígale, tu manera de pensar es errada, hermano. Eso es ofensivo, ¿cierto? Eso es ofensivo, que le digan a uno que uno está errado en la manera de pensar. El único momento cuando usted y yo pensamos bien es cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. De resto estamos equivocados, hermanos. Equivocados. Y debe ser renovada nuestra manera de pensar. Deben ser quitados nuestros pensamientos de raíz y colocada la palabra de Dios para que pensemos correctamente. Entonces el texto dice en Efesios que vivimos según la carne y según nuestra manera de pensar. Y terminemos en Filipenses capítulo 4 entonces, porque el Señor allí en Filipenses 4 nos dice cómo debemos pensar. Filipenses capítulo 4 versículos 8 y 9. Después de que nos dicen no se afanen. Una persona afanada, ¿qué problema tiene? Mala manera, se le desordenó la manera de pensar. Una persona afanada, el problema está en su manera de pensar. Se desordenó su manera de pensar. Por eso en el versículo 6 dice, no por nada estéis afanosos. Al contrario, oren delante de Dios. Pongan sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y den gracias. Y si usted lo hace, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque esos son los dos enemigos de todos nosotros en las dificultades. Lo que sentimos y lo que pensamos. Y Dios quiere guardar el corazón y la mente. Pero nos dice, por los demás hermanos, versículo 8. Todo lo que es verdadero. Y para que pensar en todo lo que es verdadero, toca pensar en Dios y en su palabra, en nada más. Todo lo honesto, en Dios y en su palabra. Todo lo justo, en Dios y en su palabra. En todo lo puro, Dios y su palabra. Todo lo amable, Dios y su palabra. Todo lo que es de buen nombre, en Cristo, que es el único que tiene buen nombre, y su palabra. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, entonces piensen. Y si no, no. Lo que has aprendido de Dios, lo que has recibido y oído de Dios a través de sus siervos, esto haced, no lo que usted y yo queramos. Y la paz de Dios estará con vosotros. Hermano, cuando usted esté haciendo lo que usted quiera o lo que otro haga, usted no tendrá paz. El Espíritu Santo te quitará la paz. Solo cuando usted y yo hagamos lo que Dios manda y bajo la autoridad de las personas que Dios manda, tendremos paz. Y por eso Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero yo no la doy como el mundo la da. La paz de Dios solamente la recibimos en obediencia a su palabra, en obediencia a Él, solamente. Por eso, hermanos, ahí está la vida. La vida que Dios aborrece del ser humano, la de allá. Y esta es la vida que Dios ama, que está en Cristo Jesús. La vida según los hombres es aborrecida por Dios. La vida según Cristo es amada por Dios y le complace a Dios. La única persona que ha agradado a Dios y que agrada a Dios realmente es Cristo Jesús. Y la única manera que nosotros le agrademos a Él es que andemos como Él anduvo, que vivamos como Él vivió. Soberano Dios, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por su obra a nuestro favor, su ejemplo continuo para nosotros. Te pedimos perdón, Dios. Yo sé que he fallado. En casi todas esas cosas que el mundo hace, yo he vivido, las he hecho y aún muchas cosas todavía las estoy haciendo. Y reconozco, Dios, mi rebelión. Gracias porque ya no me cuentas como parte del mundo, ni me cuentas como uno que vive según el mundo. Pero también me estás pidiendo hoy, nos estás pidiendo que vivamos como el digno de ti. Que vivamos como Cristo Jesús, que andemos como Él.
Y gracias porque sabemos que es posible, porque tú has puesto el Espíritu tuyo en nosotros, el mismo Espíritu que operó en Cristo para que Él pudiera vivir así. El mismo Espíritu que lo levantó de los muertos y el mismo Espíritu que lo guardó del mal mora en nosotros, tu Espíritu Santo. Y reconocemos su presencia, creemos en su poder para obrar en nosotros y nos disponemos para que lo hagas. Gracias, amado Dios, por ser nuestro Dios. Y gracias por sacarnos de este mundo. Y gracias por apartarnos de ese mundo. Entonces reconocemos que estamos en el mundo, seguimos en el mundo y te rogamos que nos guardes del maligno, de esta carne, del mundo mismo y del enemigo de Satanás. La gracia tuya sea sobre todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.